En el año 1944, un economista austríaco dijo que no hacía falta un dictador con botas ni discursos para perder la libertad. Él dijo que alcanzaba con que alguien con buenas intenciones incluso, alguien decidiera qué era lo mejor para tu vida, qué era lo mejor para tu trabajo, qué era lo mejor para tu forma de pensar inclusive. Y no estaba hablando de un tirano, para nada. Hablaba de alguien que estuviese convencido de que sabía organizar tu existencia mejor que vos mismo. Ese economista se llamaba Friedrich Hayek y el libro que escribió fue Camino de Servidumbre. Lo escribió en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y lo escribió porque veía desde su propia disciplina, la economía, que cada vez más gente y más gente respetable defendía la idea de planificar la vida productiva de una nación desde arriba, con buena intención, para evitar el caos en el mercado. Y su argumento no era el que mucha gente después vino hablando, o sea, que Hayek decía que el Estado debía dejar de existir. No era eso. Él decía que cuando un gobierno o una comisión o un partido asume la tarea de planificar la economía completa de una sociedad, tarde o temprano termina decidiendo también qué hace cada persona, dónde trabaja, qué produce, qué necesita, porque no se puede planificar la producción sin planificar también a quienes producen. Y esa planificación, aunque nazca de la mejor intención del mundo, termina necesitando que alguien defina qué es lo que la gente debería creer. Y no hace falta que aparezca un tirano al principio. No. Solamente hace falta que primero aparezca alguien que sabe mejor que vos lo que a ti te conviene para vivir. Y Hayek le dedicó un capítulo entero a una sola pregunta. Y él mismo contaba que esa pregunta se la había escuchado a Lenin, que la había hecho famosa en los primeros años del poder soviético. La pregunta era, ¿quién a quién? O sea, ¿quién planifica a quién? ¿Quién decide el lugar de cada uno en la vida? ¿Y quién tiene que aceptar lo que el otro le adjudicó? Y decía que los sistemas que empezaban planificando la economía por el bien común terminaban casi siempre necesitando también planificar la opinión, porque una economía planificada no podía tolerar que demasiada gente pensara distinto sobre si el plan era bueno o no era bueno. O sea, el control material y el control mental no eran dos cosas separadas, eran la misma cosa, solo que en etapas diferentes. Y al pensar en esto, yo creo que es inevitable no pensar en una novela que llevó exactamente esta idea, pero yo creo al punto más extremo posible, y la escribió solo 5 años después de Camino de Servidumbre. Estoy hablando de George Orwell y su novela 1984, que la publicó en el 1949. Ahí hay un hombre, Winston Smith, que vive en un mundo donde en cada casa hay una pantalla que no se puede apagar y que esa pantalla te mira todo el tiempo, pero vos nunca sabés si del otro lado hay alguien observándote justamente en ese momento o no. Y Winston trabajaba en el Ministerio de la Verdad. ¿Y qué hacía allí? Bueno, él estaba reescribiendo la historia para que esa historia fuera coincidente con lo que el partido necesitaba que la gente creyera hoy. Y eso, aunque ayer el partido hubiese dicho algo absolutamente distinto, pero su trabajo era hacer coincidir la historia con la realidad del día. El punto es que Winston empieza a tener pensamientos propios. ¿Y qué hizo? Bueno, él comenzó a llevar un diario a escondidas y lo ponía en un rinconcito de su casa donde la pantalla no podía alcanzar a mirarlo. El asunto es que con eso ya él estaba cometiendo lo que en su sociedad le llamaban un crimen de pensamiento. O sea, ni siquiera hacía falta actuar en contra del partido. Solo con pensar distinto al partido ya era considerado un delito. Y entonces a Winston lo terminan atrapando y lo llevaron al Ministerio del Amor. Y ahí lo torturaron. Lo torturaba un hombre llamado O'Brien. Y en un momento O'Brien levantó la mano izquierda con el pulgar escondido y le preguntó a Winston cuántos dedos veía. Y bueno, Winston le dijo que veía 4, porque eso es lo que habían en el dedo de O'Brien. Y entonces, ¿qué hizo el torturador? Buscó un switch eléctrico y comenzó a subir el nivel de la intensidad
de la electricidad que estaba sobre Winston y le volvía a preguntar cuántos dedos hay. Y Winston le decía, bueno, 4. Y él seguía subiendo la intensidad. ¿Cuántos dedos hay? 4. Seguía subiendo la intensidad hasta que Winston terminó diciendo que veía 5 dedos. Y allí en el libro, Orwell describe que O'Brien le dijo que el partido no le estaba pidiendo que mintiera, que le estaba pidiendo que llegara a creer de verdad que 2 más 2 era 5 si el partido así lo decía. Y justo ahí O'Brien le dice a Winston que la realidad no existe afuera, en el mundo, que la realidad solo existe en la mente colectiva del partido. Y que Winston tiene que dejar de ver con su propia mente y empezar a ver con la mente del partido para volver a estar cuerdo, porque había perdido la razón. Y fíjate lo que pasa ahí, no le estaba pidiendo obediencia, porque la obediencia ya la tenían, porque bueno, lo estaban torturando y lo tenían encerrado. Lo que le estaba pidiendo era otra cosa, le pedía algo que era más cruel y más profundo, le estaba pidiendo que dejara de tener una mente propia, que su forma de ver el mundo dejara de ser la suya y pasara a ser la del partido. Y eso es exactamente lo que Hayek había advertido, no más que Orwell en la novela lo describió de una manera muy, muy vívida. Porque Hayek decía que el control material, tarde o temprano, necesita el control mental. Y bueno, Orwell mostró qué es lo que pasa cuando ese proceso llega hasta el final, cuando ya no alcanza con que obedezcas, sino que necesitan que quieras lo que ellos quieren, que pienses lo que ellos piensan, que no quede en vos ni un rincón que todavía sea tuyo, ni siquiera ese rincón escondido a donde la pantalla del gran hermano no alcanzaba a mirar. Y pensar que esto no se queda solo en dictaduras reales o de ficción o gobiernos totalitarios, no, no, no. El mismo mecanismo aparece cada vez que alguien, cualquiera, un jefe, una familia, una pareja, una institución religiosa, un algoritmo, decide que sabe mejor que vos lo que a ti te conviene pensar, lo que te conviene sentir, lo que te conviene querer y te lo presenta como si te estuviese cuidando. Entonces, la pregunta que dejaba Hayek y que Orwell llevó, creo que hasta el punto más extremo, es quién está planificando tu vida en este momento, con tu permiso o sin él. Intenta por un momento salir del grupo, de la idea de masas o países, porque yo estoy seguro que la mayoría ha estado pensando solo en eso mientras ves este video, ¿cierto? Solo has estado pensando en gobiernos, en estados, en regímenes, en dictaduras, y los que hemos sufrido dictaduras directamente, entendemos con muchísima claridad del pensamiento de Hayek y también la novela de Orwell, porque nos sentimos protagonistas de esa pantalla del gran hermano que nos estuvo asediando, persiguiendo, controlando y dictando la conciencia, como en mi caso, desde niño prácticamente. Y si solo has estado pensando en la totalidad, en el grupo, en el colectivo, en el Estado, bueno, eso ha sido parte del gran éxito del gran hermano, en el que hemos dejado de pensar como individuos y hemos comenzado a adoptar un pensamiento de rebaño, un pensamiento colectivista. Intenta ahora ubicarte en vos, en ti. Sé un individuo, juzga aparte, salí del grupo y pensá en ti. ¿De quién es la idea de éxito que estás persiguiendo? ¿De quién la decisión de carrera que tomaste? ¿Fue tuya o fue de alguien que ya sabía mejor que vos lo que a ti te convenía? La opinión que tenés sobre vos mismo, ¿de dónde salió originalmente? Porque la mayoría de la gente no vive con un O'Brien enfrente apretando un botón dándote descargas eléctricas para presionarte. Vive bajo versiones mucho más suaves de lo mismo. O sea, el entorno que decide qué es lo razonable que se debe querer. O sea, la familia que decide cuál es la carrera segura. La cultura, el entorno que decide qué fe es aceptable mostrar en público. Nadie te fuerza con dolor a decirte que 2 más 2 son 5. No, ya no. Simplemente te ofrecen el plan como ya armado y la mayoría lo acepta porque cuestionar ese plan te sale más caro que seguir, porque cuestionar al grupo tiene un precio, porque no decir que sí cuando todos dicen que sí
puede llevar a convertirte en el raro del grupo y ser expulsado y llevarte frente a un O'Brien en tu grupo que va a comenzar a intentar convencerte de tus errores individualistas que no forman parte del bienestar del grupo al que pertenecen. Y pensá que la parte más difícil de aceptar no es que alguien te esté vigilando desde afuera, es que con el tiempo uno mismo empieza a hacer el trabajo de vigilarse solo, sin que nadie más te lo pida, porque ya aprendiste qué pensamiento es aceptable tener y cuál no. Y ahí no hace falta un O'Brien, ni la pantalla, ni el botón. Vos mismo cerrás la puerta antes que el pensamiento termine de formarse, porque te asusta pensar de ciertas maneras, porque no quieres seguir por ese camino ni siquiera en tu mente, porque ya hay un O'Brien que vive dentro de ti. Y comenzamos a perder nuestra individualidad. Y cuando un individuo comienza a dejar de ser individuo, entonces ya entró a la casa del gran hermano. Y entonces desde allí es mucho más fácil ser controlado por el grupo, por cualquier grupo. Y por eso hoy vivimos en una sociedad de colectivismo, porque el individuo afecta al grupo, el desarrollo del grupo, el bienestar del grupo, y tememos ser individuos. Es más, cuando te animas a decirlo en el grupo, te tildan de egoísta, de disidente, de separatista, de poco amoroso, de que sos poco empático con el resto y que sos egoísta porque estás pensando en ti, y nadie debería pensar en sí mismo porque el bienestar del grupo tiene que estar por encima de tu propio bienestar siempre, si no eres una mala persona. Y lo que planteaba Hayek aplicado a esto no era rebeldía porque sí, no, no, no. Era reconocer que el conocimiento sobre tu propia vida, lo que necesitas, lo que crees, lo que te hace bien, nunca va a caber del todo en la cabeza de otra persona, por más autoridad, por más cariño o por más buena intención que tenga. ¿Y sabes lo que es más fuerte de la novela de Orwell? Que Winston Smith terminó amando al gran hermano. O sea, no fingiendo que lo amaba, no, no, amándolo de verdad. Y ese fue el triunfo completo del partido. No haberlo hecho obedecer, no, 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 sino haberle vaciado la mente hasta dejarla completamente ocupada por otra cosa. ¿Y a ti?